Saludos amigos, con ustedes una entrega más de su programa Consulta Participativa. Este programa que nos esmeramos en preparar, pensando siempre en llevar un tema que sea de interés social, de interés general, de interés para toda la familia dominicana. Consulta Participativa es el esfuerzo de Jessica María Reyes Sepúlveda, Ricardo Permán y nuestra productora general, señora Julia López. Que a propósito, Jessica, después de saludarte, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, Permán, muy bien, gracias. Bueno, Jessica, tenemos que dar gracias a todos los amigos y amigas que de una forma u otra se solidarizaron con Consulta Participativa y con nosotros por la emergencia de salud que tuvo nuestra productora general, señora Julia López, lo que impidió que nuestro programa saliera en vivo al aire la semana pasada. Pero ya estamos aquí con ustedes, saliendo al aire hoy y la semana que viene retomando nuestro habitual día de consulta participativa. Oh, Permán, y decir que ya Julia está mucho mejor. Sí, y gracias a las oraciones de nuestros amigos y el divino que, como siempre, actúa en la vida de los que tenemos fe. Ya la señora López, Julia López, ya está recuperándose, está en un proceso franco de recuperación y está en casita. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con el contenido de nuestra entrega de hoy. Amigos, Olivares, Cabrera y Asociados, consultores y auditores, asesores financieros, ofrecen los servicios también de igual a contables, constitución de compañías, leyes laborales, expertos, ellos son verdaderos expertos en impuestos sobre la renta y todo lo que tiene que ver con la tesorería de la seguridad social. Olivares, Cabrera y Asociados tiene como lema que una vez usted le contacte, la curva de valores de su negocio o empresa tiene que ir en forma ascendente. Olivares Cabrera y Asociado está en la avenida Independencia, en el kilómetro 10,5, en la Torre Atalaya del Mar, en la suite A223, y tiene los teléfonos 809-616-6790 y 809-292-6421. También puede contactar a Olivares Cabrera y Asociado a través de su dirección electrónica delioolivares@hotmail.com. Contacte a Olivares Cabrera y Asociado y su negocio irá de forma ascendente. Y recordarle que ya no hay por qué ocultar su sonrisa. La doctora Lourdes Sarina Opelman sigue ofreciéndole su servicio. La doctora Opelman es especialista en prótesis y reconstrucción bucal y ofrece los servicios de endodoncia, ortodoncia, periodoncia, implantes dentales, coronas, puente y cirugía bucal. En fin, todo lo que tiene que ver con su salud bucal y la estética de su sonrisa se lo ofrece la doctora Lourdes Sarina Opelman. La doctora Opelman está en su nuevo local, en la Max Enrique Sureña, número 27, en el segundo nivel de Plaza Román en Naco. Y les recordamos que la doctora Opelman trabaja exclusivamente por cita y está en el teléfono 809-846-0582. También puede contactarla en su dirección electrónica doctoraopelman@gmail.com. No oculte más su sonrisa. Haga una cita con la doctora Opelman. Amigos, y lamentablemente en esta entrega de nuestro programa Consulta Participativa, tenemos que seguir con nuestro lema, nuestro tema, que será de todo el año, la lucha contra los feminicidios. En esta oportunidad le tocó a Keila Cuello Reyes, de 23 años,
quien residía en la calle Capotillo número 25, parte atrás. Eduardo Antonio Corniel Ruiz, su pareja de 23 años, le quitó la vida y tan pronto cometió el hecho, se dio a la fuga. Jessica, extrañamente, no se suicidó. Creo que se fue. Se dio a la fuga. Y tenemos que seguir haciendo un llamado de atención a los hombres dominicanos. Tenemos que seguir haciendo un llamado de atención a la familia porque es que el núcleo familiar está comprobado que tiene que ver mucho con la formación de nuestros hombres, de los hombres dominicanos, de nosotros los hombres dominicanos. Y lamentablemente, Keila se convierte en un número más, pero deja un dolor tremendo en sus familiares y en nuestra sociedad. Keila, una joven de 23 años, perdió la vida a mano de su pareja. Y hablando de los feminicidios y cómo luchamos contra el feminicidio, no solamente a nivel local, Jessica, sino a nivel general, tenemos unas estadísticas horrorosas, tremendamente horrorosas. En Guatemala los feminicidios en el mes de enero aumentaron un 34.4% en relación con enero del año de 2017. Óigase bien, 34.4% en relación con el mismo mes del año pasado. Esto quiere decir, señores, que 82 mujeres fueron asesinadas en Guatemala en el mes de enero. 54 de ellas con armas de fuego. Señores, 82 mujeres en el mes de enero, casi a 3 mujeres por día asesinadas en Guatemala por sus parejas o exparejas. Esto tiene que seguir. Los organismos internacionales, siempre hacemos un llamado a los organismos internacionales, a los organismos que tienen que ver con la conducta, a los organismos que tienen que ver con la orientación, a los psicólogos, para que pongamos una milla extra, un granito de arena extra, para que este flagelo que destruye la sociedad a nivel global finalice. Opperman, y nos unimos a lo que ha dicho la ministra de la Mujer, así como también la defensora del pueblo, en donde hay necesidad de sumar a los hombres a las campañas de la violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque es un trabajo de todos, en donde tenemos que comenzar a erradicar esta problemática desde el centro de la familia y desde el centro de la sociedad. Así es. Amigos, yo corto mi comentario aquí, paso al comentario de Jessica, porque hoy tenemos un invitado que queremos aprovechar al máximo, pues queremos exprimir un poco a nuestro invitado de hoy para que le lleve información a todos ustedes. Jessica. Bueno, Opperman, en esta ocasión vamos a hablar sobre la guarda y custodia de los niños. Esta figura jurídica de orden público y carácter provisional se encuentra en la Ley 136-03, que es el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, a partir del artículo 82. Esta consiste en que el niño se queda bajo la guarda de uno de los padres, de un ascendente o de un tercero, ya sea porque los padres estén separados o divorciados, porque hayan sufrido un evento que les imposibilite continuar con el cuidado del niño o porque hayan incumplido con la normativa y este incumplimiento pues le cause un daño al menor. Cabe decir que este es un procedimiento judicial que inicia con una demanda interpuesta ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del domicilio de la persona que va a ejercer la guarda y culmina con una sentencia motivada por parte del juez una vez escuchadas las partes. Antes de agotar ese proceso judicial, se debe de pasar un proceso conciliatorio y si no se llega a nada, pues se pasa a esta etapa judicial. Cabe decir que el padre que no se quede con la custodia del niño tiene derecho a tener contacto permanente con este, por lo que el juez en la sentencia establecerá un régimen de visitas. De igual forma, este tiene la obligación de continuar con la alimentación del niño. El juez evalúa distintos factores a la hora de otorgar la guarda del menor. Dentro de estos factores está el trato de los padres, también la edad del niño y la preferencia de este y el tiempo que los padres tengan
para dedicar a sus hijos, entre otros factores que lo único que buscan es que el niño crezca de la mejor manera. Sí, Jessica, y a recordar un pequeño recordatorio de que la manutención del niño no se circunscribe solamente a una pensión mensual con intención alimenticia. La manutención del niño tiene que ver con el cariño, el amor, el seguimiento, la orientación, la salud, la educación. Mantener a un niño, como nos referíamos ahorita al núcleo familiar, es una responsabilidad muy grande y conlleva todas estas cosas. Amigos, nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestro invitado de esta tarde. Bien, amigos, tenemos hoy la visita de quien a nuestro juicio es el mejor analista geopolítico que tenemos en la República Dominicana, catedrático, experto en asuntos internacionales. Tenemos el grato placer de contar con la presencia del doctor Iván Ernesto Gatón. Doctor, bienvenido a Consulta Participativa. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Gracias, doctor. Vamos a entrar en materia. Siempre le damos a la dama la oportunidad del primer cuestionamiento. Jessica, adelante. Bueno, doctor, uno de los problemas que ahora mismo se está enfrentando a nivel internacional es sobre las maras salvatruchas en El Salvador con Trump y el mismo tema de las personas que están indocumentadas con todas estas medidas migratorias que Trump está estableciendo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué implica esta pandilla que ha crecido en El Salvador con las personas que están indocumentadas en Estados Unidos? Sí, lo que sucede es que se toma la parte por el todo. Es un problema de reducción y de disyunción, es decir, esa parte que nos enseñaron en filosofía, de que entonces usted reduce todas las partes y la disyunción es que usted divide. Entonces ahora se aprovecha un tema que era parte de la campaña política, que era el tema migratorio, y entonces se incluyen elementos que vienen a formar parte de lo que es la complejidad, y es uno de los grandes desafíos que tiene la humanidad en la actualidad, que ni hace reducción ni hace disyunción que permita entonces entender la complejidad. Las maras salvatruchas surgen en Estados Unidos en los años 80 a partir de que las guerras civiles que habían en Centroamérica, por ejemplo en El Salvador, con el FMLN, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Luego, el tema de los contras, con financiamiento que se hacía desde Honduras, en los tiempos que estaba John Negroponte como embajador estadounidense allí, un halcón que había estado en Vietnam, en Vietnam en la Operación Fénix, que se hizo en Camboya específicamente. Y esto generó una situación de violencia o de crisis más exasperada por el tema de que los sandinistas habían ganado la guerra al régimen somocista. Entonces de ahí se da una situación de guerra interna, pero de darle espacio también a gente que habían estado vinculados al proceso de guerra, a que vayan a Estados Unidos, y también gente que vieron su economía destruida por la guerra a irse a Estados Unidos. Cuando estos salvadoreños llegan a California, en Estados Unidos, que ya existían bandas, para ellos poder moverse, tuvieron que crear sus bandas también. Claro, para protegerse. Pero esas bandas entonces, porque eso es una lógica del inmigrante que llega a un gueto y que sucede en Estados Unidos, es lo que le pasaba a los puertorriqueños que hacían bandas para defenderse
de las bandas de los Lo negros. hicieron los italianos. Lo hicieron los italianos. Entonces, en esa dinámica, las maras salvatruchas se han convertido, según Jeff Sessions, el secretario, bueno, digamos, el procurador fiscal de Estados Unidos, en la principal amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Porque estamos hablando de 10.000 miembros. 10.000 miembros. 10.000 miembros. Dentro de los Estados Unidos. Dentro de los Estados Unidos se han creado policías especiales. El nivel de lealtad y de fidelidad de los miembros de las maras a esos grupos es increíble, pero no es solamente... hay dos maras salvatruchas. Hay una que es la M13, hay otra que es la M15. A lo interno, en El Salvador, se enfrentan. A veces hacen una especie de tregua. El gobierno tuvo que negociar con ellos, pero las maras no quedan en El Salvador. Uno de los problemas de seguridad más grandes que tiene Guatemala es que las maras se han esparcido hasta allá. Hasta Guatemala. Que ya están en Hasta los dos, ya están en Guatemala los también. dos países. Ahí tenemos las imágenes. Entonces, las maras que tienen una... Bueno, hay un documental interesantísimo de un español que se vinculó a ellos y terminó siendo asesinado por las maras, que muestra cómo estos muchachos que ya no están usando tatuajes. Ya no están usando No, tatuajes. no están usando tatuajes en Estados Unidos porque saben que los identifican. Y por ejemplo, recientemente estaba dando unas conferencias en varias universidades en Nicaragua. Y Nicaragua, que es un país muy peculiar, es el más pacífico y desde que ven a alguien con un tatuaje, informan. Entonces el tatuaje se convirtió en una señal de distinción. Entonces el nivel de sofisticación que ellos están teniendo, en verdad, no es para preocupar solamente a Jeff Sessions, sino para preocupar también a dominicanos, que vimos como el presidente Trump presentó a una señora dominicana que miembros de la Mara Salvatrucha le asesinaron a su hija. Porque el tema de los grupos de este tipo es lo que entran en una visión que el sociólogo francés Pierre Bourdieu llamaba el estado de anomia. Es decir, cuando una sociedad llega a estadio de anomia es porque la descomposición social total o parcial no permite una integración de sus diferentes elementos y esto permite que un grupo entonces cree una especie de reducto aparte que atenta contra la estabilidad y contra la paz y la seguridad. De ahí que en Cuba ese problema no se da. De ahí que en China el problema no se da. Y uno de las grandes o de los grandes gritos a nivel mundial es el tema de la seguridad. La gente dice, no, yo prefiero que el gobierno sea fuerte, pero que mi hijo no salga a la calle o que yo no salga a la calle y suceda como Brasil, que el Comando Vermelho es otro estado dentro de Brasil. Es decir, la Rosiña, por ejemplo, es una favela donde hay 2 millones de personas y no es la policía que entra, es el ejército con tanques, con helicópteros. Entonces, el tema de las maras, el tema de las pandillas, es un asunto de seguridad nacional, pero no solamente en Estados Unidos y en América Latina. Usted va a Europa y usted encuentra que en Italia el 15% del Producto Interno Bruto lo manejan las mafias italianas. Sí, claro. Pero usted va a Rusia y la mafia rusa es otro estado dentro del estado ruso porque hay una tradición de mafias desde principios del siglo XX. Usted va a España y según cifras, más del 2.5% del Producto Interno Bruto lo están manejando grupos mafiosos que están vinculados al tema de las drogas, al tema del tráfico de personas. Estamos teniendo en el mundo, en la actualidad, entre yakuza japonesa, triadas chinas, carteles colombianos, carteles mexicanos, más de 700.000 millones de dólares que ellos manejan. Eso es, doctor, es lo que dicen los economistas, que el dinero de la mafia que genera la droga y las armas, no se pueden sacar de la economía. No, sí, sacar lo de las armas. Las armas como negocio sigue siendo el principal negocio del planeta. Entonces, unas ¿Más cifras... que las drogas? Sí. Las armas representan el principal negocio, digamos así, lícito. Incluso hasta las drogas
Cuando hacen el análisis, organismos de Naciones Unidas indican que es de 400.000 millones de dólares. Entonces dicen que entre droga y armas generan la economía de la angustia. Porque armas, para el que tiene miedo a que le vayan a quitar la vida, drogas, para aquel que no puede de forma sana disfrutar de la existencia. Y es un poco contradictorio. Como el ser humano. Sí, bueno, sí. Doctor, en esto de las maras son bandas rastreras, por así decirlo, o porque cuando el presidente Trump está hablando ya de la seguridad nacional de los Estados Unidos, hay muestras, se han involucrado las maras, estas pandillas, en atentados civiles, en actos terroristas, en actos fuera de lo que es la mafia pandillesca. No en asuntos de terrorismo, incluso el tema de, me hacía alguien una anécdota sobre cómo los propios grupos mafiosos en la frontera vigilaban que no pasara un terrorista, porque entonces esto le dañaba el mercado. Porque ¿de qué se mantienen? Se mantienen de la venta de estupefacientes, claro. Se mantienen de la extorsión. Ellos no se mantienen de explotar una bomba, porque para ellos eso no es negocio. Pero son grupos con un nivel de jerarquía y de organización que da pavor. Por ejemplo, la iniciación en una mara, porque comienzan con los niños, es un reclutamiento que comienzan con jovencitos, tienen que aguantar una paliza que los deja casi en coma. Y a partir de ahí se crea una confraternidad. Así que si sobreviven es que son parte de... Le dan hasta que ellos saben hasta qué punto, más o menos. Incluso por eso recomiendo que la gente pueda entrar a YouTube y buscar documental de iniciación de las maras, porque el nivel de organización es muy grande. En las investigaciones que estuve haciendo, pues, siempre me gusta entrar en esos temas y ya hace años que en una maestría comencé a hablarle a los estudiantes de estos, me puse a investigar aquí en Santo Domingo por qué no había maras. Y me dijeron que, bueno, que en República Dominicana se hacía difícil que existieran las maras, porque contrario a Centroamérica, allí hubo guerra civil y fueron sociedades que las jerarquías se respetan. Entonces allí, el que es jefe, difícilmente alguien intente matar a ese jefe o quitarle el puesto a ese jefe. Aquí, eso se respeta. Eso se respeta. Aquí yo investigué con alguien que atendía niños huérfanos y que es un ser humano excepcional que tienen un programa aquí que creo que es de Suecia, que está en el sector Los Ríos, donde los niños huérfanos viven en casas con señoras que hacen las veces como si fuesen de madres. Sí. Y él me dijo, mira, el asunto aquí es sociológico, aquí todo el mundo quiere ser jefe. Entonces, no se articulan, es cierto. No se articulan, entonces no permite que se haga una ramificación muy extensa, pero en Centroamérica no. En Centroamérica esto se respeta, por eso Estados Unidos dice, no, es que yo tengo 10.000 miembros, esto es un ejército aquí adentro que yo tengo. Así es. Son 10.000. Y no lo dudan. Bueno, una de las pruebas incluso para algunos miembros de las maras es salir, por ejemplo, eso puede suceder en alguna ciudad de El Salvador o puede ser también una ciudad de Guatemala. Y es ese día salir y tocar bocina a alguien insistentemente. Y si usted protesta o dice algo, esa persona va y le da un disparo. Pero si así sencillo. Por ejemplo, en un viaje que hice a Ciudad de Guatemala, recuerdo que ese día asesinaron un piloto. Un piloto es un chofer de guagua pública. Sí. Asesinaron un piloto un padre de familia, y un ayudante. Porque las maras entonces cobran peajes a los guagüeros, cobran peajes, por ejemplo, al señor Opperman, donde sus nietos van a la escuela, le toman una foto, le dicen, mire, ¿a usted le gustaría que su nieta llegue a salvo a su casa? Entonces, por eso le cobran una mensualidad. O sea, protección como la mafia siciliana. Como si fuese una mafia. Es decir, hay
una organización para la recaudación muy efectiva. Y no es solamente un problema para Estados Unidos, es un problema también para la seguridad de esos países de la región de Centroamérica. Cuando usted va a Guatemala, le dicen, mire, no se mueva de aquí. Cuando usted va a El Salvador, que es un país que yo quiero mucho, usted debe tener cuidado. Es decir, el gobierno ha tenido que sentarse con las maras a negociar. Eso me llama mucho la atención porque la preocupación del presidente de los Estados Unidos, entonces, por esto que usted nos explica, se justifica. Ahora bien, el gobierno americano no negociará con las maras como ha negociado el gobierno del Estado salvadoreño. No, lo que va a hacer el gobierno estadounidense, y esto es un tema que tenemos que ir viendo la reelección de Donald Trump. Todos estamos un poco asustados porque acostumbrados a que los políticos en Latinoamérica no cumplen con su programa de gobierno. Trump está cumpliendo con su programa de gobierno. Sí. Y uno de los temas eran los inmigrantes. Quizás somos injustos siempre que tratamos de ver todo desde nuestra perspectiva. Me comentaba alguien, entonces, ¿cómo tú quieres que yo reaccione si alguien que viene aquí a Estados Unidos, fue un dominicano, un médico, le están dando ayuda del gobierno, pero aparte de eso pone un punto de droga? ¿Cómo tú te vas a sentir en República Dominicana? Pero aparte de eso, el tipo tiene una pandilla. Es el tipo que anda conduciendo y bebiendo. Y entonces te choca un vehículo donde va un deportista. Y muere el deportista y muere el chofer de Uber. Y eso es lo que por tweet hoy Donald Trump da a conocer. Si usted fuese estadounidense, usted dice, pero... Hey, era un guatemalteco. Usted sabe que no son todos los que están, ni todos los que son. Claro. Pero esto se aprovecha para mi agenda política. Señores, después de los afroamericanos quedaron detrás de los hispanos. Y son estudios que se han hecho en las universidades que ellos llaman Ivy Leagues o ligas hiedras. Sí. Como es en la Universidad de Harvard. Es decir, Samuel Huntington, en un trabajo que siempre aquí es visto en la que yo considero la mejor maestría que se imparte en República Dominicana, que es la maestría en Defensa y Seguridad, que imparte la Escuela de Graduado de Altos Estudios del Ministerio de Defensa, y ese es un libro que siempre hay que estudiar, porque ahí ponen ejemplos de República Dominicana, de cómo ellos entienden que así como en el Imperio Romano, la llegada de los bárbaros fue socavando el imperio, ahora estamos hablando de que esos hispanos están ocupando posiciones importantes. Esos hispanos, por una cuestión de demografía, es decir, la cantidad de habitantes, los hispanos tienen más hijos que las americanas, pero también hay menos rubios, porque ya se están mezclando. Entonces, el mestizaje. Uno lo ve desde la perspectiva cómoda de que yo soy el que llego allá, pero ¿y el que está adentro? Por eso es que Trump tuvo una base en movimientos nacionalistas y racistas, porque es el latino que está viniendo y es el que se está el que se está relacionando con mi hija. Claro. Sí, entonces y dejar de mantenerse una familia como la familia Bush, sí. En un momento dado que el actual gobernador de la Florida, Jeb, parece que no andaba por los mejores caminos, lo han enviado de castigo a México, pero a una ciudad aislada de México, a un campo, y el hombre llega y lo primero que se encontró en la calle y que le dio un flechazo fue Colombina. Y no valió que doña Laura se quejara. No valió nada. Ella tiene que decirle, ella le dice, my brown grandchildren, es decir, mis nietos, marrones. Porque le salieron marroncitos, sí. Los muchachos, es decir, y una mujer que nunca sale en los medios,
es una mujer que está, pero ya los Bush, que es una familia de tradición estadounidense, ya Porque ese es hay un un punto, poco de hispano doctor. ahí. Ellos son americanos. Claro. Esa familia es americana. Una familia tradicional estadounidense, entonces dicen, no, pero es que a todos los niveles esta gente está llegando. Es decir, tenemos una juez en la Suprema Corte que es hispana. El que era alcalde de California, Villarraigosa, también. Es para allá. No, y van a ir subiendo Bueno, también, Espaillá es un están representante hispanos. en el Congreso que Congreso. desplazó a un afroamericano, pero está en Washington. Es decir, poco a poco, por un asunto de densidad, es una cuestión de densidad demográfica. Así Entonces hay unos sectores en Estados Unidos que ya han identificado que los hispanos vendría a ser el grupo que podría socavar un poco lo que son las bases del imperio y por eso buscar la culpa de los hispanos, pero cuando ellos saben que esa es una dinámica que se ha dado en toda la historia de la humanidad. En Roma, el gran emperador filósofo Adriano era de Sefarat, lo que hoy es España, al igual que Trajano, porque nadie puede detener La La migración. migración. la migración de los seres humanos. Tanto es así que los chinos hicieron una muralla de 8.000 kilómetros y los mongoles bajaron y ahora de cada 10 habitantes que tiene el planeta, uno es mongol y los mongoles le instalaron una dinastía ya que fue la dinastía Yuan. Bien. Amigos, este conversatorio con el doctor Gatón sabíamos que iba a ser sumamente interesante. Doctor, yo quisiera que al retorno de la pausa entremos un poquito en el conflicto palestino e israelí, que es un tema que usted maneja No, con gusto. excelentemente. Amigos televidentes, vamos a una pequeña pausa con el doctor Iván Gastón y retornamos de inmediato. Doctor, en la pausa, antes de la pausa, le decía que quisiéramos hablar un poco del Medio Oriente porque a mí me apasiona el tema y sé muy poco de él y el público televidente también quiere saber. El conflicto internacional, el conflicto entre palestinos e Israel es el conflicto internacional del que más se ha hablado en la historia del mundo, ¿no? Según tengo entendido. Para mí este es el cáncer que ha hecho metástasis desde los acuerdos Sykes-Picot, que fue en 1916, que es un acuerdo que dan a conocer los bolcheviques cuando ganan, que habían llegado Francia y el Reino Unido, Inglaterra, para repartirse todo lo que había sido el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, exacto. Pero, doctor, ¿cuál es la raíz concreta? ¿Cuáles son los problemas concretos? Concreto. Tuvimos a Yasser Arafat y la Organización para la Liberación de Palestina y eso, pero vemos que eso no cesa. O sea, explíqueme eso. Bueno, lo primero es que desde una visión judía se habla de que el padre Abraham, cuando vivía en Ur, en Caldea, esto es al sur del actual Irak, se le prometió una tierra donde manaba leche y miel. Entonces él llega a esta zona de lo que era territorio cananeo y donde estaba el monte de Sión, en esa zona, después que Moisés estuvo en el Horeb o en el Sinaí, donde recibió las tablas, luego que Josué comenzó a organizar un poco a los judíos y luego que David entonces llega como a articular mejor a Saúl y después David y llega a articular mejor a los judíos, un hijo de David crea el reino de Israel. Y ese reino de Israel es el reino mítico que se toma como referencia para que los judíos que desde el año 70, bueno, desde el año 780, cuando los asirios, que fue la primera diáspora, desde el año 580, cuando Nabucodonosor, los babilonios, que fue la segunda, y que de ahí ya Israel queda eliminado, hasta el año Judá, y hasta el año 330, cuando Ciro el Grande
dice que pueden regresar, ya no era territorio judío. Entonces, cuando los romanos, en el año 70, que se destruye el templo, ¿qué hicieron? Sacaron los judíos. Entonces se quedó eso en el imaginario hasta el siglo XIX, cuando Inglaterra decide entonces que había que tener una cuña judía de nuevo en esa zona. ¿En Palestina? Sí, eso lo demuestra Juan Bosch a partir de unos documentos que consiguió para unas conferencias que dictó en los años 70 que se llama Breve Historia de los Pueblos Árabes. Es la forma más fácil de comprender la parte política, no la religiosa, porque los musulmanes, los cristianos y los judíos siempre vivieron en paz hasta que llegó el elemento económico político. Entonces, en el siglo XIX comienzan a llegar algunos judíos de nuevo a esa zona. ¿Qué pasa? En el 1915, por una gran influencia, la Declaración Balfour, por esa influencia de los judíos que manejaban las finanzas, dicen que ahí se puede crear nuevamente un estado donde había estado el reino de Salomón, pero Salomón desapareció en el 970. Entonces, un tema que era el político condena a quienes siempre habían protegido a los judíos, que eran los musulmanes. Los árabes siempre los protegieron. Quienes eran antisemitas o antijudíos eran los europeos que se inventaron la leyenda del judío errante, que llega a la Segunda Guerra Mundial y también matan a los judíos. Entonces, por ese holocausto, o Shoah, como llaman los judíos, ellos deciden crear un estado para los judíos, pero ya los árabes vivían ahí. Entonces hay una resolución, que es la resolución 181 de Naciones Unidas, que permite la creación de dos estados. Pero ¿qué sucede? Los palestinos, los árabes que estaban ahí, esos palestinos no pudieron crear su estado. Entonces se ha ido reduciendo como una piel de zapa lo que es el territorio original de esos palestinos que vivían ahí. Y ustedes van a ver que solamente queda Cisjordania y Gaza. Sí, entonces, doctor, cuando hablamos de Palestina, ¿estamos hablando de ambos países, de Israel y Palestina, o solamente estamos hablando...? Israel como Estado llega ahí en el 181, en la resolución 181 del año 1947. Sin embargo, los árabes estaban ahí desde principios del tiempo, desde cuando Abraham llegó ahí, sí, estaban ahí. Pero total que las resoluciones de las Naciones Unidas no son vinculantes. ¿Y cuántas resoluciones ha emitido las Naciones Unidas en favor de Palestina y nunca han sido asumidas ni porque respetadas? Son de la Asamblea General. Y la gente piensa que Naciones Unidas es un órgano realmente democrático. Y la gente olvida que Naciones Unidas se crea con la Carta de San Francisco y la crean los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces crearon lo que se llama el poder del veto. Y entonces Naciones Unidas tiene algo que se llama pentarquía. Y es que cuando uno de esos 5 miembros veta una resolución, ya, eso queda fuera. O sea, con un solo que la vete, ya, eso con no uno va. solo, si Rusia, China, Estados Unidos, Francia y Reino Unido deciden algo, ya eso es suficiente. Y entonces la Asamblea General, que es donde están los 187 países restantes, eso no es vinculante. Doctor, hay un tema que está muy en la palestra y que ha llamado y que ha causado mucho revuelto, y es la declaración de Trump con Jerusalén, que declaró a Jerusalén como la capital de Israel. Sin embargo, 128 de los 193 Estados miembros de la ONU pues rechazaron esto. ¿Qué va a suceder? Bueno, tiene que rechazarlo porque desde que se crea el Estado de Israel, se especificó que Jerusalén, o Al-Quds, como se llama en árabe, es la ciudad santa. Es la ciudad santa de las 3 religiones monoteístas. Entonces no debe ser capital, porque desde un principio esto se dejó como geografía sagrada. Hay algo que se llama geografía sagrada. Lo que pasa es que en un mundo donde todo es la perspectiva del homo economicus, del hombre económico, entonces ahí llegamos a la locura del ser humano. Porque entonces lo sagrado es como el arte.
el arte solamente se aprecia cuando usted lo cultiva y cuando usted lo siente. Entonces, gente que no aprecia la religión no va a saber valorar que para los judíos ahí están las huellas o los restos del muro de las lamentaciones desde la época de Salomón. Y es un lugar sagrado para los judíos. Pero también ahí está la iglesia de la Natividad, que es fundamental para los cristianos. Ahí está también la mezquita de Al-Aqsa, donde se dice que el profeta Mohammed bin Abdallah al-Muttalib bin Hasim, que todos lo llamamos Mahoma porque el nombre es muy largo, Sí. Pero bastante. hizo la Ishra o ascensión al cielo y allá se reunió con Isa, que era Jesús, se reunió con Ibrahim, que es Abraham, se reunió con Daud, que era David, se reunió con Musa, que es Moisés, es decir, con todos los grandes patriarcas. Entonces, siempre Jerusalén se tiene como una ciudad santa, pero no es Trump. Eso lo aprobaron demócratas y republicanos antes de la llegada de Trump. O sea, había sido eso aprobado antes de la llegada de Trump. Trump lo que está Trump lo que está haciendo es no ejecutando prorrogando lo que siempre los demás presidentes prorrogaban. Porque hay gente que siempre la pasión política los desborda. Y siempre tiendo a decir que el que hace academia es una especie como de funcionario de la humanidad, que lo que hace es profilaxis y ayuda a poner las cosas donde van. Eso no es culpa de Trump. No, eso No, estaba no, lo que previamente pasa es que el aprobado. estilo de Trump a mucha gente no le gusta, pero Trump lo que hizo fue simplemente lo que habían aprobado otros, el ser más sincero y decir, mira, ya yo no lo prorrogo más, mi capital se va de Tel Aviv a Jerusalén. Doctor, Digo, mi embajada. sí, doctor, entonces definitivamente no podemos decir, ni señalar, ni prever, ni predecir el reconocimiento del Estado de Israel por parte de Palestina. Bueno, lo que pasa es que en la medida que los años han ido pasando, ha ido desapareciendo Palestina. Palestina ha ido desapareciendo. Obama trató de que los colonos judíos se mantuvieran a rayas, pero eso fue una situación muy difícil para Obama con Benjamin Netanyahu. Gaza es una cárcel a cielo abierto, es la cárcel a cielo abierto más grande que tiene el planeta. Un jovencito árabe, palestino, puede ser hecho preso sin ningún procedimiento judicial. Las violaciones están a la orden del día. Y a veces, y esto uno lo dice con conciencia de que incluso peligra hasta la seguridad de uno al hablar así, porque hay mucho fundamentalismo. Sí. Es decir, un asunto es ser cristiano, ser judío, y otro es ser sionista. Porque mucha de esa gente que están en el gobierno en Israel no son judíos. La mayoría de ellos llegaron de la zona de Rusia y fueron judíos porque adoptaron el judaísmo, porque llegó un rabino de Córdoba, no porque eran hijos de una mujer judía, porque para ser judío hay que ser hijo de judía. Mater certas, pater incertus, dicen los latinos, en latín. Madre cierta, el padre es incierto. Entonces la condición de judío no la da un hombre, que Es nunca la se mujer sabe que si el la hijo da. es de él. La condición la da la madre, pero esos no eran de madre judía, sino que fueron gente que decidieron adoptar la religión judía en Rusia. Y ustedes van a ver, por ejemplo, antes de ayer, una noticia que llama mucho la atención de que Putin recibe en herencia un apartamento de una señora que se lo dejó. Porque es que ustedes van a notar que Rusia tiene excelentes relaciones diplomáticas con Israel, pero es la gran cantidad de judíos rusos que están allí. Pero el sionismo no es judaísmo. El sionismo es una doctrina de Teodoro Herzl, que también la aborda el profesor Juan Bosch en ese trabajo, Breve Historia de los Pueblos Árabes, que siempre invito a la gente a que lo lea, porque el problema judío-palestino es y seguirá siendo un problema para la paz del planeta, y eso fue en el 1895. Era un austriaco quien había hablado ya de que se necesitaba un lugar a donde ubicar a Israel como Estado. Se habló de Sudamérica, se habló de buscarle
un terreno en la zona de África, hasta que finalmente la resolución 181 de Naciones Unidas en 1947 decidió que un pueblo fuese víctima que era víctima del sionismo, como eran los judíos, y un pueblo que era víctima del colonialismo, los árabes, siguieran ambos en esa dinámica de la guerra y que no les permite la paz. Porque ambos pueblos son víctimas. Vivir en guerra Sí. no es ganancia para nadie. Doctor, brevemente, que el tiempo se ya hace, nosotros lo tenemos encima. Arabia Saudita y la purga de los príncipes y los empresarios por corrupción de parte del príncipe heredero, que es quien preside este comité contra la corrupción en Arabia Saudita. El poder es algo que, como decía alguien en un momento, no quieras tú verte ante la realidad de asumir el Ahí poder. este lo Es el rey liberaron. Salmán, el príncipe Salmán. Ese lo liberaron. Ese es el que está. El príncipe Salmán, no es él, pero es el príncipe Salmán, Sí. es quien decide tomar el toro por los cuernos. Ok. ¿Por qué? Porque recién llega, cuando usted llega en una monarquía feudal, siempre hay alguien que quiere ocupar el lugar suyo. Entonces él decide una salida muy inteligente con apoyo de Trump. Trump le dijo, no, tú tienes el visto bueno mío, pero es que hay un negocio con Arabia Saudita de 300 mil millones de dólares. Wow. Entonces, más de Ay, padre. 100 mil y pico de millones de dólares va a ser en compras de armas. Entonces Arabia Saudita ha visto mermados sus ingresos porque el precio del petróleo ha bajado mucho porque ya Estados Unidos exporta energía. Porque fue una medida de Obama, lo del fracking o fractura hidráulica, que le hizo daño a la economía rusa, a la economía iraní y a la economía de Venezuela. Ya. Porque eso fue una jugada geopolítica, una de las mejores que se hicieron a principios de siglo. Entonces él ve menguados los ingresos, pero es una monarquía feudal que una mujer todavía no puede conducir un vehículo ni puede salir sola a la calle. Es una monarquía feudal donde los chiitas son reprimidos. Entonces él en un hotel dio el golpe de mano, los dejó presos en el mismo hotel. Y les digo, mira, tú tienes tanto, En el Ritz. tienes que en darme el Ritz tanto. de- En un Ritz, Ay, eso no fue padre. cualquier hotel. No, fue en el Ritz. Fue en sí, el Ritz. una prisión de lujo. Entonces, uno de los que estaban en contra de él, cuya fortuna se calcula en más de 40 mil millones de dólares, me parece que lo van a dejar con la mitad. Entonces, no es un tema solamente de Quitarle 20 mil millones de dólares Sí, así por porque eso, ¿Cómo que no? bueno, usted queda preso. Mire, hay algo que hizo Putin con Jodorkovsky y con todos esos grandes magnates rusos que se hicieron de dinero cuando el desastre en Rusia. Él les dijo, mire, los empresarios tienen que producir riquezas, producir empleos para que eso sea para el beneficio del país, pero ustedes no gobiernan. Aquí gobernamos nosotros, la élite del Kremlin. Y los metió preso. Lo mandó a la Siberia y a todos les quitó parte del dinero, lo recicló en la economía rusa y hoy usted ve la diferencia de la Rusia de cuando llegó Putin, que tenían los rusos 10 años menos de esperanza de vida y donde Rusia hoy está enfrentando un problema gravísimo para un país con 150 grupos étnicos y apenas 155 millones de habitantes, la reducción de su población. Entonces Putin de una vez agarró y dijo, no, el empresario produce dinero porque el Estado le da facilidades, pero eso es para el bienestar de la mayoría. En Rusia creció la clase media y pueden venir a República Dominicana y llegamos a Punta Cana y vemos alfabeto cirílico y vuelos que llegan directo desde Directo de- Moscú. Es decir, los rusos que estaban pasando trabajo. Entonces, lo que hace el príncipe Salmán es decir, miren, la situación económica se ha puesto difícil. O todos ponemos algo o se nos va a caer el gobierno. Y nosotros, y eso es lo que pierden de vista muchas veces los oligarcas, tienen más que perder. Tienen más que perder. Tienen más que, claro, Tienen más que evidente, perder. claro. Tienen más que perder. Así Y es. eso es lo que sucede en Arabia Saudita. Además que Arabia Saudita está en una guerra en contra de Yemen, De Yemen. que es chií, está en una guerra continua en Siria por el tema de que Hezbollah, que apoya también en Siria, que es chiita, pero está en el Líbano, pero que es Irán, el gran enemigo por el tema del chiismo y el sunismo, pero en Occidente nos acostumbramos
a que todo se evalúa en base a lo político y a lo económico y no tomamos en cuenta el tema religioso, no tomamos en cuenta los temas étnicos, porque la visión nuestra es muy eurocéntrica. Bien, Es cierto. doctor, se nos queda Siria, se nos queda los Emiratos Árabes Unidos, se nos queda un montón de cuestionamientos, de preguntas que la gente, estoy seguro que está interesada en saber, pero queremos comprometerlo públicamente para un nuevo programa, para una nueva participación, siempre que su apretada agenda lo permita. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar en consulta participativa y por llevar toda esta información que, como usted dice, uno la ve pasar, pero es cuestión que afecta indirectamente al globo terráqueo. Amigos, a ustedes, gracias y nos vemos en la próxima entrega de Consulta Participativa.